Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Nosotros en esta charla vamos a hablar un poquito de qué es y para qué se formó este equipo en donde trabajo que se llama Ciencia Anti-Fake News, que acá está el lobito. Así que bueno, arrancamos. En primer lugar nos presento, somos 16 investigadores, entre investigadores, becarios, todos formamos parte del CONICET, que es un poco el organismo que aúna a la ciencia argentina. Somos todos estos que estamos acá, el grupo fundador de este equipo, y del CONICET, pero dentro de las tantas áreas que tiene el CONICET, estamos dentro de lo que es salud pública, biología molecular, ¿sí? Nos dedicamos más que nada a exactas, a las ciencias exactas. Estas personas que ven acá abajo son todos nuestros colaboradores, porque lo que tiene en particular este grupo es que no está solamente formado por científicos de las áreas duras, como podríamos decir, sino también por gente de ciencias sociales. Es decir, somos un gran equipo interdisciplinario y ahora, con el correr de las diapos, les voy a explicar por qué es tan importante esta interdisciplina que formamos. Entonces, como así para arrancar muy brevemente y para explicarles y llegar a qué son las fake news y por qué nos creamos, les voy a comentar primero que el pensamiento crítico es una herramienta que puede ayudarnos a no caer justamente en la información falsa y a cambiar de idea cuando se nos presenta evidencia nueva. Esto va a ser importante después cuando definamos un poco las fake news. Eh, y por este camino, ¿no? El del pensamiento crítico, el de recolectar toda la evidencia disponible hasta un determinado momento sobre un determinado tema, se llega a lo que se llama el consenso científico, que también lo vamos a ver un poquito después. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué pasa cuando no hay tiempo quizá para poder recolectar la evidencia, para tomarnos el tiempo de recolectar toda esa evidencia sobre, por ejemplo, COVID, ¿sí? Y el consenso científico tarda un poco en llegar, y encima, ¿sí? No hay tiempo y encima hay ausencia de pruebas, o al menos todavía no ha llegado a nuestras manos esas pruebas. Hay mensajes contradictorios de distintos científicos, por ejemplo, ¿sí? Que se contradicen con, por ejemplo, cómo se transmite el virus SARS-CoV-2. Y hay personas con autoridad, entre comillas, porque son quizá personas que tienen títulos, ¿sí? Tienen títulos de grado, de posgrado, sobre, digamos, en medicina, por ejemplo, pero que van en contra de lo que se llama el consenso científico, es decir, de un gran grupo de profesionales que recolectó evidencia sobre un determinado tema y hay justamente un consenso sobre ese tema. Bueno, ¿qué pasa cuando entonces no hay tiempo y se presentan estas tres cosas? Bueno, aparecen, ¿sí? Lo que llamamos fake news, ¿sí? O noticias falsas, quizá como tomando en cuenta el anglicismo. Fíjense acá. Advierten que la vacuna contra el coronavirus está quemando etapas. La vacuna recomiendan no tomar alcohol por 42 días después de aplicarse la Sputnik. El CONICET investiga el dióxido de cloro. Bueno, un montón de esto en particular circula mucho en medios digitales, pero también vemos acá por redes sociales, ¿sí? Que es el gran, digamos, enemigo y amigo de la actualidad, ¿no? Las redes sociales. Todo esto son fake news. Pero entonces, ¿qué son las fake news? ¿No? ¿A qué llamamos? Que encima, seguramente durante toda la pandemia escuchamos un montón esa palabra. Y acá, para introducir esto, ¿no? Tenemos este meme acá, este chiste que dice, la hija como que le está explicando al padre que es una noticia falsa lo que está viendo, y él dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y eso es uno de los sesgos, ¿no? Del que las personas tenemos inherentes, de confirmar justamente, buscar la evidencia que confirma lo que yo ya pienso de antemano, ¿sí? Y contra eso vamos a tener que luchar para no caer en las fake news. Pero entonces, ¿qué son las fake news? Es un tipo de desinformación, ¿sí? Lo que llamamos una mala información. Es decir, información que tiene, y la información es verdadera, ¿no? Eso se llama información. Entonces, desinformar justamente es mezclar cosas verdaderas con cosas falsas, ¿sí? Y digamos, la que tiene intención, ¿sí? Que en esta categoría entrarían las fake news, es, digamos, justamente la que circula una información errónea que circula con una intención específica. Por ejemplo, un interés económico. ¿Sí? Estoy desinformando con un interés atrás. Y también hay, digamos, otros científicos que clasifican a la desinformación, pero que no tiene intención. Es decir, por ejemplo, me dijeron que ya se está usando el plasma de convalecientes, ¿no? O ya se está aplicando la vacuna nueva para el COVID-19. Bueno,
eso es una mala información, es decir, quizás no hay una intención, es decir, alguien me dijo y yo lo replico, pero no hay una intención de fondo, sino que es una mala interpretación de esa información que circula. Pero las fake caen en la desinformación que tiene una intención y que circulan mucho por medios, como vimos recién, y por redes sociales. Y a todo esto, en el año 2020, cuando la Organización Mundial de Salud decreta la pandemia, a la par, ¿sí? También clasifica a la sobreabundancia de información, que acá también cae, ojo, la información verdadera, ¿sí? No es solamente la desinformación, lo que cae dentro de la palabra infodemia. ¿Sí? Una infodemia, haciendo un poco analogía a la pandemia, pero en relación a la sobreabundancia de información. Es decir, estábamos siendo atacados continuamente por muchísima información buena y mala, por decirlo de alguna manera, que circulaba por medios y redes sociales. Entonces la OMS decretó también esta palabra, ¿no? Infodemia, para actuar frente a esta sobreabundancia de información. Y fíjense acá cómo circula las noticias falsas, ¿sí? Las noticias falsas circulan 6 veces más rápido que la información verdadera, ¿sí? Porque obviamente engancha más, garpa más la información falsa, ¿sí? Tiene titulares llamativos o anuncia algo que nos genera mucha angustia o mucha exaltación, ¿sí? Entonces juega con nuestros sentimientos y entonces se hace un clic y se comparte muchas veces más esa información. Y fíjense acá cómo es la red, ¿no? O sea, si todas las personas, estas son todas las personas, ¿no? Que reciben una información. Y todas estas son las que la reenvían un poco sin chequear esa información. Y fíjense cómo se expande esa desinformación que circula. Y en cambio, cómo se corta la cadena si la persona que recibe un rumor o una desinformación lo chequea y no lo comparte. O, por ejemplo, esta persona recibe el rumor, pero no lo envía. Entonces se corta mucho más rápido que esta persona que lo chequea. Eh, entonces, es abrumadora, ¿sí? La velocidad con la que circulan las noticias falsas. Y nosotros, en particular, en nuestro grupo en Ciencia Antifake, como venimos un poco del área de salud, como les comenté hace un rato, nos basamos básicamente en cubrir o en tratar de desmentir, de desmitificar la desinformación en salud. Y las fuentes de desinformación en salud eh, son 4, ¿sí? Lo que llamamos ciencia nociva, que es justamente estos expertos, ¿no? Expertos entre comillas en el sentido de que son quizá médicos, o médicos, o bioquímicos, o farmacéuticos, digamos, expertos en el área de salud, pero que desinforman, ¿sí? Por ejemplo, acá promoviendo el uso del dióxido de cloro, ¿sí? O el caso más típico, que es este médico que relacionó las vacunas con el autismo, ¿sí? La vacuna de la triple viral con el autismo. De hecho, se publicó ese trabajo científico, después se retractó, pero una persona con un título de médico dijo, ¿sí? Y mostró en un paper que estaban relacionadas las vacunas con el autismo generando un daño inconmensurable. Entonces, eso está dentro de ciencia nociva. Después tenemos grupos de interés, como les contaba hace un rato, que las fake tienen intención, y por ejemplo, por ejemplo, el interés económico, ¿sí? Vender una cura milagrosa, como el dióxido de cloro. Eso entra en grupos de interés. Después tenemos las fuentes que son actores estatales o políticos, ¿sí? Mismos políticos que ninguneaban un poco a la pandemia, por ejemplo, daban un consejo de hasta inyectarse la lavandina para acabar con el virus, se ponían mal el barbijo, bueno, ¿no? Digamos, ninguneando un poco la pandemia y generando políticas que iban en contra del bien público, ¿no? Y después, la cuarta fuente de desinformación son los superdifusores, es decir, todos nosotros siempre, en algún momento de nuestra vida vamos a caer en fake, porque no son las fake de salud, ¿no? Digamos, fake, uno no puede ser experto en todo, y quizá le llega alguna noticia, no sé, relacionada con la economía, y también la pasa simplemente por no chequear. Entonces, acá somos nosotros entonces superdifusores. Entonces, en base a toda esta introducción, ¿quiénes somos nosotros? Ya les dije que somos un grupo de científicos que creemos que la ciencia que no se comunica no es ciencia, es decir, la ciencia termina de comunicarse la ciencia termina de ser ciencia cuando llegamos a la sociedad, ¿sí? Y que no, tiene que dejar de ser un privilegio de los científicos la ciencia, ¿sí? O sea, la ciencia se hace para la sociedad. Entonces, cuando arrancó la pandemia, muchos de nosotros que no trabajábamos con COVID, ¿sí? Cerraron los laboratorios y tuvimos que quedarnos en nuestras casas, y desde ese lado, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar desde nuestro lugar científicos a la pandemia? Bueno, vimos que nos estaba llegando muchísima información y que muchos de nuestros familiares y amigos nos preguntaban como con mucha angustia, ¿no? Bueno, esto que me llegó es verdad, esto no. Bueno, y Soledad Gori, que es la coordinadora del grupo, un poco nos empezó a unar a varios de nosotros
a científicos jóvenes que, nada, quisimos como colaborar desde nuestro lugar de científicos, ayudando a la sociedad a combatir la infodemia. Entonces, le ofrecimos nuestro proyecto a CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos, y comenzaron a publicar nuestro contenido en la plataforma Confiar, que era justamente es una plataforma de chequeo, ¿no? De información. Entonces, bueno, nada, arrancamos con las redes, que hoy tenemos más de 35.000 más o menos seguidores. Estas son entonces las ventanillas, los iconos que empezamos a usar, que empezó a usar CONICET en su misma página y en Confiar. Empezamos, bueno, por suerte también empezamos a tener lugar en la tele, lo cual no es menor para los científicos, ¿no? Poder comunicar desde un espacio como la televisión. Bueno, salimos en notas, en diversos programas, una charla TED. Teníamos 2 columnas de radio, tuvimos hasta el año pasado, en los 2 años de pandemia, en Radio Nacional y la Radio Municipal de Florencio Varela, un programa en el canal DEC, en el canal C5N, y después empezamos a colaborar también con propuestas para la cobertura, ¿no? El abordaje periodístico y la cobertura de la vacunación, junto con otros organismos públicos como la Defensoría del Público. Participamos en Tecnópolis, ¿no? Ya ahí con actividades presenciales, llevando la ciencia también a las personas que visitaban Tecnópolis, en Tech, ¿no? En el canal de Tecnópolis también, y también publicando, digamos, comunicando nuestro trabajo en revistas científicas. Entonces, hicimos como un abanico, ¿no? O empezamos a abarcar un abanico de actividades. También me estaba olvidando de los talleres para el secundario, ¿no? Porque también hay que trabajar con los más chicos con cómo abordar la infodemia. Entonces, ¿cómo nos organizamos? El grupo, ¿cómo se organiza? Básicamente en comisiones, ¿sí? Porque, digamos, había que dividir tareas frente a la gran cantidad de desinformación que nos llegaba, teníamos que trabajar en comisiones. Y básicamente, digamos, nuestro método nos llegaba información que circulaba por la sociedad de diferentes lugares, ¿no? De las redes, o sea, de nuestras propias redes, y a través de amigos, de conocidos que nos mandaban por WhatsApp, me llegó esto, o nos mandaban noticias del diario, ¿no? Mira, dice esta noticia al diario, ¿es verdad? ¿No? ¿O qué tiene de verdad que no? Bueno, eso es lo que recaba la Comisión 1, que la que entonces atrapaba y recolectaba todas las fake y de información que circulaba por redes y por los medios digitales. Y hasta el 2021, hasta diciembre del 2021, hicimos más de 220 chequeos, de los cuales fíjense que el 50% fueron falsos, o sea, enorme la cantidad de información falsa que circula. Después, la comisión 2 era la parte más dura en el sentido de que construye el fundamento teórico con evidencias científicas. Recolectaba mucha información científica o hasta el momento disponible sobre un determinado tema. Por ejemplo, si COVID se transmitía ¿no? Por el aire, ¿no? Por gotas, por aerosoles. Bueno, recolectábamos toda la evidencia, qué decían las sociedades científicas, y eso armábamos un texto en formato en lenguaje técnico, ¿no? Y cuáles eran nuestras fuentes, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo sabes si eso es verdad o no, o tiene algo de cierto o no? Bueno, usábamos todas las fuentes disponibles sobre ciencia, ¿no? Un poco las fuentes oficiales, Organización Mundial de Salud, Ministerio de Salud, la CDC, muchas sociedades científicas, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Inmunología, la de Investigación Clínica, la de Infectología. Nada, básicamente PubMed, que es nuestra biblioteca de artículos científicos, y también usábamos preprints, que serían estos como artículos científicos todavía no publicados, lo cual generó también un gran trastorno en los medios digitales, porque muchos sacaban información de artículos que todavía no estaban revisados por pares, y eso generaba mucha malinterpretación. Así que bueno, estas básicamente eran las fuentes con las que trabaja Comisión 2 para generar el chequeo de esa información. Y después la Comisión 3 es la que adapta ese contenido que había generado la Comisión 2 en un lenguaje, ¿no? Que todo el mundo pueda entender, que también es una parte muy difícil, salir de lo técnico y sin perder la rigurosidad científica, poder comunicar a la sociedad. Todas estas partes tenemos evaluación cruzada y revisores externos. Y bueno, después la divulgación a la sociedad básicamente entonces era a través de Confiar y a través de nuestras redes, que donde tenemos la mayor interacción, ¿no? A través de redes sociales. Y bueno, acá en la Comisión 3 tenemos un gran laburo, ¿no? Y un gran trabajo de los comunicadores, ¿sí? Por eso les decía más temprano que es tan importante generar un equipo interdisciplinario, ¿no? Ellos nos ayudaron mucho, nos ayudan mucho, los que son comunicadores sociales,
en poder transmitir esos conceptos de la Comisión 2 hacia la sociedad. Y aparte, no es menor que no son todos de Buenos Aires, ¿no? No son todos del AMBA, sino que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, fíjense, acá les traigo, antes de pasar a ejemplos sobre fake concretas, estos son datos de la encuesta de percepción pública de la ciencia en Argentina, y fíjense que el 75% de las personas, es decir, cree, ¿no? Que de los encuestados, cree que los científicos son los profesionales más confiables, seguido de los médicos, ¿sí? Entonces, digamos, esto no es un dato menor, es súper importante que se tenga a la ciencia y a la medicina como las fuentes más confiables. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que la mayor cantidad de las personas se informaba por la televisión, ¿sí? O sea, no iba a las páginas de los organismos públicos, a las redes sociales de instituciones y organismos científicos. Entonces, ahí hay algún bache que no estamos pudiendo cubrir, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a comunicar ciencia, definitivamente los científicos, y hay que hacer una labor, los periodistas científicos tienen que hacer esa labor también de poder llegar a la comunidad de alguna manera que no estamos pudiéndolo hacer, ¿no? Quizá no tengamos tantos, tantos espacios en la televisión pública porque no sabemos cómo comunicar, ¿no? O quizá no es tan divertido como hablar de otras cosas en la televisión y también sabemos que garpa el rating. Pero bueno, es importante ir cubriendo esos espacios, ¿no? Y por eso también fue tan importante, por ejemplo, estar en radios del interior del país, ¿sí? Y dar las notas, porque de esa manera uno podía llegar a rincones que quizá no estaba pudiendo de otra. Así que bueno, esto son datos como de color, pero estadísticas para nosotros bastante importantes para entender qué pasa con la comunicación de la ciencia. Y bueno, y acá les traigo dos ejemplos, ¿sí? De cómo abordamos esta fake. Al principio, no al principio de la pandemia, sino cuando empezamos a hablar de vacunas y se empezaron a vislumbrar un poco las primeras vacunas que iban a estar disponibles en el mercado, empezaron todos los mensajes antivacunas, ¿sí? Y en este caso eran profesionales, por eso les decía un poco de esta ciencia nociva, ¿no? De los propios profesionales de la salud que se jactan de su título y por eso generan, digamos, y que se jactan de su título afirmando que lo que están diciendo es verdad, simplemente por ser bioquímicos, ¿sí? O médicos. Y bueno, acá decían que las vacunas se habían salteado etapas, que nosotros éramos conejillos de Indias, ¿sí? Sin, digamos, fake totales, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, esto es muy grave, porque son médicos o profesionales de salud que entonces usan lo que se llama la falacia de autoridad, ¿no? Estoy diciendo algo que no es real, pero la autoridad que yo tengo, ¿no? El título que yo tengo me lo permite. Entonces, acá les decía cuando es tan importante ver lo que dice el consenso, o sea, no lo que dice una sola persona, ¿sí? Como dice acá las recomendaciones de la Defensoría del Público, no a nivel individual, sino ver qué dice el consenso, es decir, las sociedades científicas, ¿sí? Sociedades que se formaron y que tienen expertos y que tienen muchos años de análisis de la evidencia, a ver qué dice sobre las vacunas, ¿no? Entonces vamos a la Organización Mundial de Salud, que dice que las vacunas son seguras, que no se saltearon etapas, que van a cumplir todas las fases, quizá a lo sumo lo que se hizo fue unir fases de ensayos clínicos, pero nunca se saltearon esas etapas, ¿sí? Primero se probaron en animales, después pasaron a humanos con un grupo reducido, después empezó para chequear seguridad, después empezó a probar la eficacia. Digo, las vacunas siempre siguen esas etapas y no se pueden saltear, porque imagínense que es muy difícil, o sea, no podemos darle a toda la población una vacuna que, por ejemplo, no es segura, ¿sí? O que genera muchos efectos adversos. Entonces, no se puede bypassear esas etapas. Pero bueno, lo importante acá era el chequeo de esa información con las recomendaciones del consenso científico, ¿sí? de organismos científicos. Y acá es algo muy importante lo que también recomienda la Organización Mundial de Salud, que no hay que repetir los argumentos antivacunas, porque muchas veces tenemos un sesgo de repetición, es decir, que por verlo no publicado, sobre todo los algoritmos de las redes sociales juegan ahí al favor de una persona que buscó algo, ¿no? Por ejemplo, de esta fake sobre que las vacunas se alteran en etapas, y claro, les empiezan a llegar noticias relacionadas a eso, y por repetición uno cree que es verdad, ¿sí? Porque lo estoy viendo todo el tiempo en mis redes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso también es cómo juega el algoritmo. Entonces, es importante no repetir esos argumentos antivacunas. Y bueno, y también hay que pensar que hay muchas veces dos poblaciones, ¿no? Los antivacunas en sí, que una población que ya hace muchos años que quizás son antivacunas, personas que se niegan a vacunarse contra cualquier vacuna, y otras personas que son los que dudan, ¿sí? Y eso también se analizó mucho a lo largo de estos 2 años,
los que dudan, porque tienen miedo por ahí, ¿no? Porque dicen, no, pero no puede ser que se haya hecho tan rápido la vacuna, sin saber que en realidad muchas plataformas ya son usadas hace miles de años y solamente lo que hacen es cambiar justamente las partecitas de virus o de bacterias que se usaban para otras enfermedades para COVID. Pero, más allá de eso, son personas que quizá no son reacias, es decir, se dieron todas las vacunas, pero tenían dudas con COVID. Entonces, el abordaje es totalmente distinto en un caso y en otro. Y bueno, acá vuelvo entonces a mencionar la importancia del el consenso científico. Y el ejemplo 2 era lo que también les comenté hace un rato sobre las curas milagrosas, ¿no? Acá hay grupos, es el claro ejemplo de desinformación en salud basada en grupos de interés, ¿sí? Económico en este caso. Y bueno, y fíjense que acá hubo un evento muy grave, ¿sí? Varios eventos en realidad. Tuvo como el dióxido de cloro es, eh, es una fake en realidad, que viene hace muchos años, porque parece que las personas, y Kackler, que sería el que lo inventó, el que ideó todo esto del dióxido de cloro, vienen trabajando con el dióxido para todas las enfermedades. Es decir, básicamente cura todas las enfermedades, ¿no? El dióxido de cloro. Que es una sustancia oxidante, es parecida a la lavandina, se demostró ya que es tóxica, pero bueno, en un momento surgió como una ola de que la gente se tenía que curar con dióxido de cloro y que había que tomarlo todos los días, un poco a modo de prevenir la enfermedad, ¿no? Que entra dentro de la categoría de falsos remedios para COVID-19. Pero bueno, incluso generó, ¿no? Que una periodista en televisión también hiciera que lo tomara, ¿no? Hacía de cuenta que estaba tomando el dióxido de cloro y apología un poco de eso. Y hasta causó, digamos, que padres le dieran a su hijo de ingerir dióxido de cloro, ¿no? O sea, una bestialidad, digamos, ahí vemos el daño concreto que generan las fake a este nivel. Y bueno, ¿cómo lo abordamos nosotros? Básicamente, primero, yendo también a la Sociedad Argentina de Toxicología, analizando que ya se sabe que es tóxica, ¿sí? Y que no hay ningún ensayo clínico que permita esto, porque como ya se vio que es tóxica, no, digamos, no se ocurriría a nadie probar, ¿no? Probar como una cura, como un tratamiento. Acá se vio el efecto sobre ratones, ¿no? Que veían también muerte, bueno, afecciones renales en los mismos ratones. Acá vuelvo al consenso científico, ¿no? Ministerio de Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron sobre los riesgos de ingerir dióxido de cloro. Bueno, un poco esto es lo que falta, ¿no? A nivel quizá comunicacional, lo que veíamos hace un ratito antes respecto de esto, ¿no? De que la gente confía en los científicos, pero falta la comunicación hacia las personas, ¿no? Hacia la población. Eh, bueno, acá todo entonces y bueno, obviamente acá como lo mostrábamos en Confiar, explicando por qué es falso ese argumento, ¿no? Siempre con la justificación para tratar de convencer a las personas que siguen creyendo quizá que el dióxido de cloro era una cura. Y bueno, y acá para terminar, siempre terminamos las charlas, nos gusta terminar las charlas con consejos para no contagiar fake, ¿no? Y es como un decálogo que tenemos. Primero, siempre desconfiar de las cadenas que llegan por WhatsApp, ¿sí? Sobre todo las que pensemos que las noticias reales no van a llegar por mensajería instantánea, ¿sí? O sea, la vamos a ver en muchos lugares y poco probable que sea por WhatsApp. Por ejemplo, todo lo que es cura, tratamiento, ¿no? O novedad, último momento, bueno, que llega por WhatsApp, ahí ya hay que desconfiar. Después siempre leer la noticia completa, aunque nos difiaca, ¿no? Muchas veces se quedamos solo con el titular, que muchas veces es capcioso, ni siquiera leemos el copete. Entonces, es mejor, digamos, hacer clic, ¿no? Para descubrir si es cierto o no el titular, ¿sí? Antes de compartirla. Después miremos la fecha de publicación. Es fundamental eso, porque muchas veces traen las fake noticias a través de WhatsApp, por ejemplo, que son de otros años o de otros meses, ¿sí? Entonces siempre mira la fecha de publicación de esa cadena. Después chequear la fuente, ¿sí? Decir, bueno, a ver, lo que me están compartiendo, ¿tiene una fuente? ¿A dónde me lleva ese link? ¿Es real? ¿Alguien ya, digamos, lo desmintió? Después, no creer en cualquiera que se presenta como experto, ¿sí? Más allá de lo que hoy decíamos un poco de la falacia de autoridad, ¿no? Siempre creer en el consenso científico y no en una persona que porque es médico lo dice. Eh, También pensar que nuestros familiares y amigos no son tan confiables, ¿sí? Al menos como fuentes. Muchas veces nos llegan a través de nuestros amigos y creemos que es verdad porque lo mandó esa persona, y no siempre es así. Lo que vemos también no siempre es lo que es. Muchas veces las fakes se presentan como imágenes que son de archivo, ¿sí? O de otros países. Incluso vimos muchas fake de imágenes de otros países.
Entonces, bueno, siempre también ahí buscar la fuente de la imagen, la fecha y demás. Acá, esta es controversial, ¿no? La frase son datos, no es opinión, no siempre es del todo cierta, porque muchas veces los datos se pueden interpretar de diferentes maneras. Entonces hay que ver, también buscar un poco cómo se interpretaron esos datos, por ejemplo, respecto de la eficacia de una vacuna, en varias fuentes, ¿no? En varios diarios, en varios medios digitales, en varias sociedades, a ver cuál es el consenso sobre esa interpretación de los datos, porque si no, muchas veces uno puede opinar sobre esos mismos datos. Después, desconfiemos hasta de nosotros mismos, y sobre todo en las cosas que no somos expertos. El sesgo de confirmación, el que hablábamos hace un ratito, hace que tendamos a creer en informaciones que refuerzan nuestra ideología previa, ¿sí? Entonces hay que luchar contra eso. Busquemos en la noticia hechos, evidencias, fuentes, contradicciones, ¿sí? Y el buen periodismo contiene polifonía, ¿sí? No hay una sola voz, sino que hay varios puntos de vista sobre un acontecimiento. Y después, bueno, hay consultar en plataformas confiar o en otras plataformas de chequeo de información. Hay miles, ¿sí? Hay muchas. Y a raíz de la pandemia de COVID incluso surgieron muchas más. Entonces siempre, muchas veces una fake, ¿no? O una, sí, desinformación ya fue desmentida por otros organismos. Entonces es importante googlear, ¿sí? Si nos genera duda, googlear y quizás ya salta en alguna plataforma de chequeo de información la desmentida de esa información, de esa desinformación en realidad. Y bueno, el último consejo, ¿no? Porque muchas veces nos da un poquito de fiaca hacer todos esos pasos, ¿no? Es como un decálogo, es un montón de pasos para chequear si una información es verdadera o no. Entonces, bueno, ante la duda, no reenvíes la información que llega. Si te da duda, no lo reenvíes. Y listo. Entonces cortamos la cadena de transmisión, esa que veíamos hace un rato en la charla. Listo, no se va a seguir contagiando y no se va a seguir creciendo exponencialmente a viajar tan rápido esa desinformación. Entonces, si algo da muchas dudas, entonces no lo reenviemos y listo. Ahí ya estamos colaborando con cortar la cadena de transmisión. De última, si después es verdadera, bueno, lo analizaremos o llegará por otros medios. Y bueno, por último, ahora nosotros este año, la verdad que ya dejamos de recibir tantas noticias falsas sobre COVID, así que estamos también incursionando en otros aspectos de la salud pública, desmitificando un poco algunas cosas, ¿no? De que también que circulan sobre salud hace miles de años, y sobre otras enfermedades, sobre otros temas, siempre en torno a las ciencias de la salud y de biología molecular, y bueno, a los que somos expertos, pero ya no tanto sobre COVID. Porque bueno, si todo va bien, en algún momento terminará la pandemia y conviviremos con el virus. Entonces, ¿dónde nos pueden encontrar? En nuestras redes, ¿sí? Twitter, Facebook e Instagram, ahí es donde tenemos la mayor interacción con el público. Tenemos un canal de YouTube en donde publicamos muchos videos e distintos formatos de material audiovisual. Nuestro mail, ¿sí? Que también siempre nos pueden mandar incluso noticias que quieran como chequear a través del mail. Y ahora tenemos página web también, scienceandtechnews.com.ar, en donde volcamos también información que volcamos en las redes en la página. Así que bueno, muchas gracias por esta charla y por escucharme, y quedo a disposición ante cualquier consulta. Ya tienen dónde contactarnos, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Aye. Gracias, Yelén. Buenísimo. No, ustedes, por favor. Para mí, bueno, primero que nada, felicitaciones porque me parece que, bueno, ya ahora ya pasó un tiempo, ¿no? Pero realmente el laburo que hicieron y que siguen haciendo, bueno, en pandemia fue valiosísimo por todo esto que vos explicaste claramente y bueno, y el hecho que lo sigan haciendo y el hecho, valoro mucho también que por lo menos acá en Argentina el gobierno les esté dando este lugar, ¿no? O sea, desde el CONICET, me parece muy importante que esto, o sea, se siga promoviendo. Yo por ahí pensaba, ¿no? Porque digamos, o sea, en el grupo, o sea, hay algo que tenemos y hay algo que estamos tratando de incorporar, ¿no? Creo que la parte de compartir información rigurosa, científicamente confirmada, es algo que nos sale un poco más natural, por lo menos a nosotros que venimos, la mayoría del grupo viene el palo de la ciencia, de diferentes lugares o áreas, pero creo que no nos sentiríamos muy cómodos compartiendo una fake news. Por ahí lo que nos falta es el cómo para que sea eficiente, ¿no? Y yo escuchándote, un poco pensando en esto de, bueno, cómo se propagan las fake news, ¿no? Y lo que ustedes trataron de, o sea, y tratan de combatir,
mi pregunta es, ¿cómo ves vos que nosotros podemos, desde nuestro lugar, como profesionales comunicadores, medical writers y todo eso, contagiar las no fake news? O sea, ¿cómo Sí. podemos usar todas esas herramientas que ustedes están luchando contra a nuestro favor para difundir más esta información? Que digamos, es lo que ustedes hacen a diario, pero digo, por ahí, ¿tenés alguna recomendación o algún enfoque que por ahí te quieras compartir? Sí, es como el gran debate. Nosotros durante la pandemia tuvimos como muchos debates, ¿no? De decir, bueno, a ver, no mostré estadísticas de redes, pero se sabe que, por ejemplo, no sé, videos largos, no, o sea, se dejan de ver, ¿no? Al minuto, chao, se cae la audiencia. Lo mismo, hay que jugar mucho también con la rapidez, ¿no? De los hechos. Por ejemplo, en Twitter, uno sabe que si hay una noticia sobre, no sé, el barbijo, ¿no? Que ve que se retuiteó un montón de veces, bueno, hay que salir inmediatamente ese mismo día a decir algo, si uno quiere tener repercusión, ¿no? Lamentablemente las redes funcionan un poco así, que para mí, para nosotros muchas veces, nos costó mucho acomodarnos al ritmo de las redes, ¿no? Y hoy por hoy, para nosotros científicos, que queremos justamente lo que vos decís, como comunicar lo no fake news, es una herramienta poderosísima. O sea, las redes sociales las tenemos que aprender a usar a nuestro favor. Me parece que ese es uno de los aspectos que podemos hacer. Y después, salir también un poco del rol cuando queremos comunicar, que para mí es una de las cosas más difíciles y que de hecho lo venimos charlando mucho con los periodistas del grupo, salirse del rol de científico, ¿no? Como por encima siempre de la población. Es súper difícil, porque si no, no enganchás a las personas. Si hablas, empezás a hablar con un lenguaje muy técnico y por ahí uno no se da cuenta de eso, la perdés. O sea, la persona la perdés. Así que hay que, me parece, encontrar la manera, por ejemplo, también con el recurso humorístico, podría ser, ¿no? El uso, por ejemplo, de memes. O sea, hoy por hoy, los memes son todo. ¿No? Digo, en el sentido de que cuando sale algo, ¿no? Pues pasa algo en el partido de Argentina y a los 2 milisegundos hay un meme que se empieza a compartir, a compartir, a compartir. Bueno, quizá aprender a usar esas herramientas a nuestro favor, me parece que es un laburo muy complejo, ¿no? Y una actividad muy compleja. Empezar a usar esas herramientas que nos brindan las redes a nuestro favor para poder comunicar lo que no es fake, ¿no? Y para poder enganchar también a las personas en cosas científicas, ¿no? Y en actividades científicas, en despertar vocaciones, que por ahí están apagadas, pero no están, ¿no? No están, no es que no están, sino que están ahí ocultas. Pero bueno, me parece que ese rol del científico por arriba y persona, ¿no? De la comunidad por abajo, hay que ir reviéndolo para poder aumentar esa comunicación de la no fake. Sí, totalmente. De hecho, bueno, nos pasa, no sé, por ejemplo, yo ahora que estoy incursionando por ahí a escribir blogs o contenido que por ahí tiene completamente otro tipo de escritura, que tiene que tener esos hooks de enganche como al público y demás. Sí. Como que creo que lo más desafiante para nosotros es como decís vos, salir, romper con eso. De hecho, a mí me cuesta por ahí más escribir la introducción, que es donde tengo que por ahí enganchar enseguida al lector, que el contenido realmente de base científica, que es lo que uno ya estuvo investigando, se bajó el paper, lo leyó, lo releyó. O sea que eso es como que me parece que con la práctica uno lo adquiere más fácilmente, pero bueno, es todo un desafío, porque nosotros, los que venimos del área más de la ciencia dura y que estuvimos haciendo mesada y que estuvimos en una carrera muy académica, nos cuesta como, bueno, tenemos que salir de ese rol y ponernos ahora en como si estuviera teniendo una conversación con un amigo, cómo lo hago de la manera más como amable para que esa persona diga, ah, esto me gusta, me captó. Y sí, Exacto. lo veo como, es muy desafiante, pero la verdad es que creo que es algo que con la práctica ustedes lo han logrado muy bien y bueno, y el que después de a poco se va poniendo en ese rol, como que le surge de manera más fácil. Eh, Totalmente. pero bueno, sí, es todo un camino que hay que hacer. Así Sí, que, porque nosotros no estamos formados en eso, ¿no? También. Un poco lo que decís, Estefanía, es como en nuestras carreras les falta también mucha parte, ¿no? De hecho, materias de comunicación, o sea, no tenemos. Entonces, no es hay. muy difícil, ¿no? Como comunicar a la sociedad cuando nosotros tenemos esa pata, no existe en la carrera. Bueno, de a Eh, poco como que vemos que va habiendo más, como más opciones, por decirlo así. Tanto Evge y mucha gente de la comunidad está tratando
de meter ahí sus, sus fichitas. De la Total. UBA, por ejemplo, hay una carrera de especialización en comunicación pública de la ciencia, que de a poco como que creo que también va tomando un Sí, poco más de impulso. sí, Pero bueno, sí, son todas iniciativas que llevan tiempo y que, como vos decís, no es algo que esté dentro de la carrera. Y particularmente yo lo que siento es que las carreras están muy orientadas a la parte de investigación y no se ven otras posibles opciones que también para la sociedad son muy importantes, como esto que total. todo esta movida que hicieron ustedes. Eh, Así que está bueno que, como decía él, que les den el espacio desde el mismo organismos que son públicos, gubernamentales, y que se siga, digamos, incentivando. Eh, Así que eso te iba a preguntar, ¿cómo viene con ese lado? O sea, ¿ustedes tienen un presupuesto, tienen subsidios, cómo lo manejan? Si hay algo. No, no, pero no, siempre fue todo a pulmón, o sea, fue todo nada, no, voluntario, autogestivo completamente. Sí, quizá, bueno, en los canales más privados, por ahí cuando dábamos, Sole tenía como esa columna, ahí, bueno, se arreglaba algo, pero lo bueno, en realidad, de todo esto, es que, gracias a la pandemia, CONICET y otros organismos, o sea, el Ministerio de Ciencia y Técnica también, empezaron a dar subsidios de a poco, y empezaron a tener en cuenta la comunicación, lo cual antes era impensable, ¿no? O sea, ni siquiera digo, uno podía hacer, no sé, actividades en Tecnópolis, que sacan mucho tiempo, ¿no? También, digo, de la Sí, investigación sacan mucho laburo y cabeza, y también porque uno tiene que seguir con su vida académica, entonces, fines de semana laburando a full, y eso nadie lo reconocía. Entonces, obviamente que al científico, si encima nadie te lo reconoce, menos lo vas a hacer, ¿no? Porque es como, digamos, tener tiempo para hacerlo. totalmente. Pero a raíz de la pandemia, por suerte, se están empezando como a dar muchos ámbitos para solicitar subsidios para comunicación, ¿no? Para actividades específicas, para talleres, para proyectos que quizá involucren también en lo que es ciencia ciudadana, ¿no? Un poco que la comunidad participe en las actividades científicas. Y entonces, bueno, me parece que eso sí fue un punto muy bueno, y no solo en Argentina, ¿no? A nivel un poco mundial, como se necesitó que científicos salieran a comunicar, me parece que se le está dando un poquito más de importancia, y como se vio también que la comunidad le faltaba, ¿no? Un poco que el científico comunique, que haya periodistas científicos en los canales comunicando. Así que, bueno, no nos pagan, pero hay muchas buenas noticias, al menos en el horizonte, respecto Sí, a por la lo menos comunicación. que, no sé, se me ocurre, viniendo del sistema de CONICET, yo también, que, por ejemplo se empieza a como contabilizar esas actividades dentro de lo que son las evaluaciones de, ya sea beca, carrera, Exacto. promociones, por ejemplo, o Totalmente. sea, como algo básico que me parece que debería tener que estar contemplado. Pero bueno, sí, es buena noticia entonces que de a poco se empieza a ver ese tipo de financiación, de subsidios y demás. Sí. Em, Después, bueno, como así otra duda que me surgía es como, ¿qué acciones creen ustedes más allá de lo que es comunicar se pueden tomar, tanto sea investigadores como medical writers, como, digamos, cómo podemos accionar nosotros de manera tal de poder como un poco correr hacia, o sea, dejar de lado por ahí esas personas o noticias o que no suman, ¿no? Eh, que en algún momento, bueno, la escuché a Nora Bar que a principios de la pandemia ella decía como que no había muchas opciones, pero bueno, no sé si hay algo que ahora se pueda hacer ustedes como organismo, por ejemplo, o como ente. Sí, no, porque, bueno, hay también todo un tema. Y en el caso de los medios es incluso mucho más difícil porque está en juego la libertad de expresión. Entonces, bueno, digo, ahí hay toda una cosa medio también legal y, bueno, que no sabemos bien cómo se abordaría y es muy complicado. Pero en redes sí se vio, al menos en los últimos meses, que se han empezado a bajar, ¿no? A penalizar un poco cuando circulaba alguna fake, ¿no? Te daban de baja, al menos en Facebook lo he visto, que vos podías denunciar, ¿no? El posteo como falso, y si Facebook veía que era falso, Ah, sí, lo bajaba, ¿no? Eso, digamos, es fundamental, porque en redes circula la información tan rápido que
digamos, es como que cuando uno ya llegó, siempre uno va atrás, ¿no? Entonces, cuando uno llegó a desmentir, ya eso llegó a miles de personas y tu desmentida, nada, ¿no? Que quedó en la menos de la mitad. Eh, entonces, bueno, en ese sentido, las redes sí, al menos con COVID, se pusieron un poco más las pilas, ¿no? De decir, bueno, este sitio, ojo que no es seguro, ¿no? A mí, de hecho, me aparecían en Instagram como, si querés información oficial de COVID, ¿no? Anda para la página de la OMS. Bueno, me parece que en ese sentido, al ser también en Europa y en Estados Unidos, tremenda la cantidad de desinformación que circulaba, era tremenda, o sea, mucho peor que acá. De hecho, acá llegaban muchas veces noticias falsas de arriba que ya habían sido desmentidas Claro, por otras plataformas. Pero bueno, eso podría ser, ¿no? Como una una opción. manera, ¿no? Una opción. Sí, porque es verdad que, bueno, no era, no era al principio de la pandemia, era tanta la cantidad que era imposible estar atrás de todo. O sea, no llegabas, no llegabas. Sí, veo que también ustedes como que actúan un poco en, como comentaste, con Defensoría del Pueblo o Sí, del como público. No, del Defensoría del público. Público. Sí, pero bueno, ellos no tienen injerencia, ellos pueden hacer denuncias, pero no tienen injerencia para, por ejemplo, en el caso de la periodista que había tomado dióxido de cloro en vivo en el programa, decía que había tomado eso, hicimos toda una denuncia a través de Defensoría del Público para que el canal la penalizara, ¿no? Pero ellos no tienen injerencia, digamos, en algo concreto, sino que solamente pueden denunciar. Claro. Bueno, pero también es importante, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo me quedé pensando en esto del tema de la educación que nos falta, ¿no? O sea, obviamente está buenísimo todo esto que está pasando. Yo, como saben, soy una gran activista de que esto se siga promoviendo, que haya más formación dentro del CONICET, dentro de los organismos por ejemplo, de las asociaciones profesionales, dentro de las universidades, ojalá en algún momento, y ojalá lleguemos a verlo, llegue incluso a formaciones de grado, que haya una materia, aunque sea Total. opcional, que sea comunicación de la ciencia, me parece súper importante. Pero bueno, justamente Steffi, vos cuando estabas hablando dijiste algo importante que es tipo, lleva tiempo, lleva tiempo y lleva experiencia y lleva aprendizaje. O sea, no es algo, como cualquier cosa, ¿no? No es algo que uno se sienta y ya de repente es un experto en lo que sea. Y me parece que esto para nosotros comunicar hay un montón de barreras casi psicológicas y emocionales que tenemos que atravesar antes de poder ponernos en ese lugar de yo puedo, o sea, comunicar algo, puedo contradecir algo, desmitificar algo con mi propia autoridad. Y bueno, es difícil. Y también me quedé pensando en algo que decía ayer, de esto de como un poco humanizarlo, ¿no? O sea, sacarlo de tanto hecho y tanta cosa de estar los científicos acá y el resto de la gente abajo. Em, Ayer en la jornada de la SAB se hablaron de dos cosas como bastante interesantes, que por un lado es comunicar el proceso de la investigación científica, que incluye los negativos, que incluye las cosas que salen mal, que incluye, por ejemplo, esto que también ayer vos lo mencionaste, bueno, por ahí hay una evidencia que dice una cosa y por ahí hay 20 que la contradicen. Digo, bueno, vayamos a las fuentes, comparemos, busquemos información y yo creo que la gente, o sea, el público, no sabe eso. No sabe todas las frustraciones, no sabe que lo único que sale publicado es lo que sale bien, que hay un montón de cosas que valen la pena y que no salen a la luz. Y Y que también, muchas veces también como que se trivializa un poco lo que es la investigación clínica, Mm, como si fuera algo muy simple y que porque está manejado muchas veces por entes privados o de interés económico detrás, como que se pueden saltear pasos, como decías vos, por ejemplo, lo cual para mí, que yo también trabajé en investigación clínica, me parece una locura, porque ya estuve adentro, pero la gente, el público general, no lo sabe. Entonces eso también es parte de que, de como, también como responsabilidad no solo de los científicos, sino los científicos que están en el ámbito privado, de salir a informar. Y me parece que también es parte de, por ejemplo, el trabajo de las farmas o todo la industria, de tener su parte de comunicación clara de los claro. procesos, de las regulaciones, del contexto, porque muchas veces también eso influye mucho en, bueno, en el preconcepto que uno tiene, porque dice, viene de una farma, viene de...
y eso siempre está asociado a algo negativo o a una Total. ventaja Un interés. económica, Sí, claro. Entonces creo que también es como que eso, como dice Euge, como que también me parece que es parte como, hay que hacer una mea culpa de lo tanto de los científicos como de la industria. Sí, y también total. me parece que nosotros nos ponemos en ese lugar que vos ayer mencionabas de tipo medio Dios, porque justamente si no comunicamos los errores, si no nos mostramos vulnerables, la gente tampoco va a ver ese lado. Entonces me parece que también una de las responsabilidades que tenemos es demostrar esa vulnerabilidad, mostrar que somos humanos, mostrar que nos equivocamos y mostrar todo lo que pasa detrás de escena, ¿no? De alguna manera. Es la única manera que la gente entienda qué es lo que... Sí, Incluso, bueno, porque al fin y al cabo también son los que están financiando la ciencia, entonces está bueno que lo sepan y está bueno que no se imaginen algo que no es verdad, ¿no? totalmente. Que es una fantasía. Eh, pero sí, tal cual como decís, Estefi, o sea, es nuestra responsabilidad lo que la gente piensa. Eh, Sí, de alguna manera, no sé si responsabilidad completa, ¿no? Porque después está la libertad personal de cada uno y del criterio que le quiere poner a las cosas, que eso que también creo que es un componente como muy importante, como este decálogo que decían ustedes, ¿no? De bueno, cuando recibo una información así, la gente tampoco tiene la educación del criterio. Entonces, eso también me parece que, bueno, entra en otro rango, digo, pero como que son dos cosas, ¿no? Que van en paralelo. O sea, un poco la responsabilidad que tenemos nosotros como científicos, como comunicadores, y también las libertades de cada uno de decir hasta dónde quiero ponerme a buscar y realmente conocer si esto es así o no. Pero bueno, sí, son Sí, todos, creo, aprendizajes. Me parece que una de las cosas que aprendimos de la pandemia este es un gran aprendizaje que viene de todo lo que vivimos. Eh, y bueno, y eso también del tema de que porque soy un profesional y porque tengo un título, me siento capacitado para hablar de tal cosa que bueno, también es un tema bastante, para mí, es como esa parte me parece súper importante porque he escuchado médicos, genetistas, bioquímicos con 50 títulos decir barrabasadas y te sorprende porque uno dice, ¿dónde está el límite, no? O sea, es como un poco eso. A mí, yo siempre, como no sé si vendrá de algo de también cómo nos enseñaron a la facultad, prefiero decir, mirá, no lo sé, que salir exacto. a decir algo o sea, que no tiene sustento de nada. Entonces, como que también ahí, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que esto también es como otra de las cosas que hay que saber manejar. Creo que a todos, incluso en la pandemia nos pasó que familiares, amigos nos mandaban, che, esto, ¿qué te parece? ¿Qué decís? Sí. Entonces, bueno, yo ¿Cómo de no hecho sabes? muchas, Decía. claro, No, ¿cómo muchas no veces, y ¿cómo no no, se no sabe? me siento capacitado para, y Mm, bueno, y también el tema me parece que en la pandemia pasó esto de la cantidad de información y cómo se iba actualizando día a día que, que la verdad que era un ritmo que es muy difícil de sobrellevar. Así que eso sí. también quería preguntarles cómo lo manejaban en el día a día, sobre todo como vos decías, por ejemplo, si veían algo que salía hoy, cómo se organizaban como para poder tener una respuesta lo más rápido posible, como para que tenga mayor impacto, eh, cómo lo solían hacer. Sí. Fue muy difícil el primer año de la pandemia porque no teníamos nada de información respecto al... ¿Se acuerdan que al principio no recomendaban usar barbijo porque, bueno, había escasez y porque no se creía que con la distancia sola, ¿no? De los 2 metros ya estaba? Después salta el tema de los aerosoles, es decir, que, bueno, empezaron, pero esto es por estudios, o sea, decir, y aparte retrospectivos, porque muchos eran, bueno, a ver, ¿qué pasó en este hospital, no? Bueno, se contagiaron tal, tal y tal y tal, bueno, claramente ahí tuvo que haber sido el aerosol porque no llegaban, estaban a más de 2 metros. Bueno, y todos esos análisis retrospectivos después concluyen que, bueno, sí, el barbijo era importante para todos y todas. Bueno,
tremendo esa información, porque nos llegó mucha gente cuestionándonos, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo? Si la Organización Mundial de la Salud había dicho que no había que usar barbijo, entonces, ¿por qué ahora sí? ¿No? Y bueno, y ahí había que explicar muy rápido, y sobre todo nos pasaba en las radios mucho, que había que explicar, bueno, no es que la Organización Mundial de la Salud se equivocó, sino que hasta ese momento la evidencia decía que no era necesario usar barbijos, que tenían que quedar para los hospitales en donde había mucha carga viral, ¿no? Y muchas personas expuestas al virus. Bueno, y ahí empezar a explicar fue una locura, porque había mucha gente que se rehusaba, decía, no, bueno, no quiero usar porque ya me habían dicho que no. Y muy difícil cambiar la cabeza, ¿no? Como ya estaban seteados a que no. Y bueno, y ahí fue importante explicar un poco cómo funciona la ciencia. No decir, bueno, hasta este momento se sabía esto, y bueno, y a partir de ahora se sabe esto otro, y bueno, entonces recomendamos tal cosa. Y después el tema de qué barbijos usar, ¿no? Porque no era lo mismo uno de tela que uno en N95, la gente quería salir a comprar el N95, lo cual no hacía falta si uno, digamos, no, dependía de la actividad que hiciera, ¿no? El N95 estaba exclusivamente para los que hacían diagnóstico y los que estaban en el hospital. Y bueno, entonces en un momento hubo falta de N95, ¿no? También se jugaba mucho con eso. Y bueno, y básicamente hacíamos eso, un poco mucha comunicación verbal, ¿no? O sea, tratar de agarrar todas las radios, porque en esos momentos, cuando salía una noticia así, automáticamente llegaban productores, sobre todo las radios chiquitas, ¿no? Del interior, que las personas por ahí no veían los medios, ¿no? Aparte, Argentina es bastante porteñocéntrico en ese sentido, ¿no? Y que muchas veces las noticias pasan solamente noticias de Capital, del AMBA. Y bueno, entonces ahí lo fundamental fue agarrar todas las radios que pudiéramos. O sea, nos repartíamos y decir, bueno, no tenemos que desaprovechar esta oportunidad, que nos llamen todas las radios a cualquier hora y dar la información, ¿no? Ese fue el modo que usamos, y las redes, ¿no? Si veíamos que nos llegaban muchas consultas por redes de un mismo tema, ese mismo día, analizar info, qué dice la Organización Mundial de la Salud, qué dice el Ministerio de Salud, y armar placas para compartir, ¿no? Y sabíamos que de esa manera iba a llegar a mucha más gente, porque las iban a recompartir incluso ellos, ¿no? Pero sí, fue difícil. Flor de laburo, Aye, la verdad que flor de laburo. Sí, Fue difícil. Bueno, totalmente. Aye, mil gracias por compartirnos toda esta info, estuvo buenísimo. Yo diría, si tenés ganas, puedes compartir en el grupo algunos recursos y cosas por ahí de publicaciones Sí, que hicieron, o sea, cosas que te parece que estén buenas, que estén dale, ahí. Estaría bueno, me parece que la gente por ahí lo use como ejemplos o como estas fuentes de donde por ahí, o sea, donde chequean información, ese tipo de cosas. Me parece que sí. dale. Eso. Y bueno, y nosotros vamos a subir esta grabación para que la miren los que no pudieron estar. Y bueno, Steffi, tenemos próxima Tenemos próxima webinar. oradora, tenemos que ver fechas Bien, y horarios, pero sí, pronto estaremos comunicando por el grupo. buenísimo. Bueno, gracias, Buenísimo. Aye, gracias, Steffi, por A organizar ustedes. nuevamente. Y bueno, estamos ahí. Gracias, Por más comunicación de Gracias, la chicas. estamos hablando. Sí, sí. Adiós. Chao.